Capítulo 1. Hacia el laberinto de la luna nueva. Parte 2. Un arma para Alice, Rent. Tienes que preparar una, sí. Pero, ¿existe realmente una necesidad de reunir las materias primas por sí mismas? Fue la respuesta de Lorraine cuando le informé de mis pensamientos a mi regreso. Ella apenas estaba en desacuerdo. En todo caso, estaba expresando sus pensamientos sobre el asunto. De hecho, no era difícil entender por qué ella se sentía así. En la mayoría de los casos, el equipamiento para los nuevos aventureros era resuelto por herreros y armeros. Dicho equipamiento era difícilmente difícil de fabricar. Sin embargo, es cuestión de dinero, Lorraine. Pensé ahorrar un poco en costos y decidí reunir los materiales yo mismo. Ah, ¿es así? Entiendo entonces. En ese caso, todavía tienes que vender el caparazón del Tarasque, ¿no? Preguntó Lorraine. En todo caso, Lorraine probablemente ya había descubierto esto esta misma mañana y, como resultó, había salido tal como lo había predicho. Continué mi explicación, todo el tiempo sintiéndome un poco desanimado por la precisión de las deducciones de Lorraine. Sí. El asunto se volvió bastante problemático de hecho. Explícate, Rent. Supuse que incluso Lorraine no había visualizado toda la imagen, dado los extraños giros en los últimos acontecimientos. Lorraine permaneció inquisitiva, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras le explicaba qué había sucedido exactamente en la cámara de disección del gremio. Mientras lo hacía, la expresión de Lorraine cambió lentamente a una de preocupación y exasperación. Parece que meter la cabeza en asuntos extraños se ha convertido en algo bastante habitual para ti, Rent, dijo Lorraine bastante exasperada. No seas así, Lorraine. Para empezar, fue el subastador quien me solicitó esto. El cadáver no se vendería solo si simplemente se dejara allí. También es un establecimiento grande, algo respetable, por lo que garantizar que nuestros intereses se alineen, conducirá a ganancias bastante considerables a largo plazo. ¿No te parece? Sí, sí. Supongo que hay méritos en todo el asunto, y esta no es exactamente una situación que pueda simplemente ser ignorada. Sin embargo, considera esto, Rent, el riesgo de que se descubra tu verdadera identidad es muy real. En este caso particular, que sería el único, pero aún bastante grande, de mérito, difícilmente podría discutir con la validez de sus declaraciones. Sin embargo, mientras siga viviendo en Malt, eventualmente me veré obligado a lidiar con cualquier problema. Cuando lo pensé de esa manera, de alguna forma sentí que ser más audaz con todo el asunto de la subasta era el camino correcto. Expresé estos pensamientos a Lorraine. Entiendo tu punto de vista, Rent. Personalmente, recomendaría no hacerlo, pero es cierto que esos dos problemas se presentan como desarrollos inevitables. Si no es aquí, entonces en otro lugar, o en otro momento. Es probable que te descubran. Si uno lo pensara de esa manera particular, supongo que tu idea no sería exactamente una mala elección. Parecía que Lorraine había entendido mi línea de razonamiento. Pero ella aún no había terminado. Si sientes algún peligro, cualquier peligro, Rent, escapa lo más rápido que puedas. No es algo en lo que me guste pensar, pero ya ves, incluso los vampiros menores valen una suma considerable de dinero. No descartaría la existencia de individuos que buscan capturarlos vivos. Si te metieras en todo esto con el objetivo de vender algo en una subasta, y te despiertas para encontrarte como uno de los artículos del catálogo. Ni siquiera puedo reírme de ello, Rent. Si llega el momento, te ayudaré a escapar de Malt, escapar más allá de las fronteras de Yaaran. Así que, mantente alerta, Rent. La expresión de Lorraine era grave. Y asentí profundamente en respuesta. Entiendo. Sin embargo, algo que Lorraine dijo llamó mi atención. ¿Por cuánto, exactamente, podrías vender un vampiro? Por un momento, Lorraine una vez más mostró una expresión de exasperación, tal vez por el hecho de que parecía mostrar poca preocupación por los peligros a los que podría estar exponiéndome. Pero pronto lo pensó y luego me respondió con seriedad. Bueno. Lloverían monedas de platino, Rent. Supongo que no es una suma lo suficientemente colosal como para nadar, pero seguramente no es una cantidad que una persona común podría pagar. Las cejas de Lorraine se fruncieron, entonces continuó su tren de pensamiento. ¿Tú, Rent? ¿No querrás decirme que estás intentando venderte a ti mismo por fondos? La mirada de Lorraine se clavó en mí cuando entrecerró los ojos. No seas tonta, Lorraine. Sacudí mi cabeza en pánico. No hay forma de que pueda hacer algo por el estilo. No, Rent. Lorraine se apresuró a continuar. No de esa manera, al menos, no todo tu ser. Más en la línea de, digamos, muestras de sangre o carne.
Existe la posibilidad de que hagas eso, supongo. Tragué profundamente. Lorraine tenía razón, lo había considerado, en algún momento. Solo un poquito. Había pensado en esa perspectiva solo que muy ligeramente. La sangre de vampiro tenía bastante valor medicinal para los nobles, ya ves. Era vista como un elixir de la vida eterna, de la inmortalidad. Si bien no estaba seguro de cuánto efecto tendría dicha sangre, estaba seguro de obtener una buena cantidad de dinero por si alguna vez intentaba vender un vial en una subasta. El subastador ciertamente tendría algunos medios para determinar la autenticidad de la sangre, por lo que podrían verificar si realmente provenía de un monstruo, un vampiro, para ser precisos. Mientras uno tuviera suficiente dinero, era posible enviar una muestra directamente a la institución de investigación de monstruos en la capital de Yaaran. Allí, la muestra podría analizarse adecuadamente para verificar su autenticidad. Como tal, pensé que era una forma rápida y fácil de ganar grandes cantidades de dinero, pero no era del todo imprudente, y había pensado mucho en el asunto. Si bien la sangre de los vampiros tenía el efecto de otorgar la inmortalidad a un individuo, es decir, al convertirlos también en no muertos, asimismo tenía otro propósito. Su propósito original, tal vez, la sangre de un vampiro se usaba para crear subordinados, familiares. Según esa línea de razonamiento, ¿un individuo que bebiera mi sangre se convertiría en otro de mis familiares? Al igual que Edal, el Puchisuri. Sin embargo, ¿como Edal? Eso sería de lo más preocupante. Pero debería dejar ese pensamiento a un lado. En cualquier caso, tener un aumento en la cantidad de familiares, así como así, lógicamente, podríamos asumir que solo los ricos y poderosos podrían comprar algo tan caro como la sangre de vampiro, o al menos desearla conscientemente. Ciertamente se sentiría como una ganancia neta tener de repente un subordinado que tuviera poder financiero y social, pero no podía entender de repente ser capaz de ordenar a otro individuo de esa manera. Bien, ahora, trabajas para mí, diría. No. Eso no era bueno. No podía imaginarme a mí mismo con esa disposición, no. Es más como imposible. Esa fue la sensación general que tuve. Al final, sacudí la cabeza, como si estos pensamientos nunca hubieran cruzado por mi mente. No, nunca tuve tales pensamientos. Estaba pensando en los peligros involucrados. El dinero es una métrica fácil de entender. Estaba, un poco atrapado por la imagen. Hablando honestamente, la sola idea de que yo viera monedas de platino era bastante aterradora en sí misma. Bajo ninguna circunstancia debería ser atrapado. La estimación monetaria de Lorraine, sin embargo, tuvo en cuenta en gran medida el hecho de que yo era un caso especial. En comparación, el vampiro menor más común aún obtendría una buena cantidad de dinero, aunque una cantidad menos ridícula, ya que se les veía más ocasionalmente, a pesar de ser monstruos raros. También eran increíblemente difíciles de capturar, esa era la verdad. La mayoría de los vampiros tendían a vivir en un grupo de tipos, comúnmente y colectivamente referidos como un rebaño, con el vampiro de mayor rango dominando el resto. Comúnmente, era un vampiro medio que actuaba como un líder de facto, dictando las acciones de los vampiros menores bajo su mando. A su vez, los esclavos y los sirvientes humanos respondían a los vampiros menores, para describir un escenario común. En tal caso, incluso si uno fuera a capturar de alguna manera un vampiro menor, todavía tenía que considerar la influencia de su líder, el vampiro medio. Por ejemplo, su sangre podría controlarse de forma remota, y podría enloquecer, luego ser detonada por su líder, tal vez cuando el vampiro menor fuera detenido por sus captores. Después de que el vampiro medio le robara sus poderes que lo creó en primer lugar, su fuerza vampírica no tendría dónde ir, y las fuerzas resultantes le harían incapaz de mantener su forma humanoide. Al menos, esa era una explicación para el fenómeno, con la verdadera razón de que esto suceda siendo desconocida hasta el día de hoy. La conclusión importante de esto fue que los vampiros menores podrían morir en el momento en que fueran capturados, o tal vez poco después de haber sido capturados. Sus poderes serían despojados de ellos por los vampiros de mayor rango, luego explotarían y los pedazos voladores de carne y fluidos corporales ya no tendrían propiedades vampíricas. Esto facilitó la comprensión de la dificultad para capturarlos. Realmente, era más la inutilidad del asunto, incluso si uno fuera a capturarlos, pero en mi caso, no habría un vampiro de alto rango para detonarme, incluso si fuera atrapado. Teniendo en cuenta todo esto, incluso los materiales de un vampiro menor serían considerablemente raros y obtendrían un alto precio, excluyendo casos especiales como yo. Los únicos vampiros que podían ser capturados eran los solitarios vampiros menores que residían naturalmente en los laberintos. Con la excepción de esos individuos,
la mayoría de los vampiros menores tendrían un líder y pertenecerían a un rebaño. Ahora entendía cuán rara ocurrencia era yo. Seguramente sería cazado y atrapado. Terrorífico. En resumen, los materiales de vampiro que rondaban alrededor de estas tierras fueron recolectados de un líder o de vampiros menores que no tenían sus poderes despojados por sus superiores tras la captura. En cuanto al vial que había obtenido de la familia Latugule, no podía estar absolutamente seguro. Sin embargo, no había sentido ninguna presencia dominando mi mente hasta el momento, así que supuse que habría sido sangre de este último. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que simplemente estuviera demasiado lejos, o que los poderes dentro de mí estuvieran luchando activamente contra esta supuesta dominación. Cualquiera que sea el caso, mientras permaneciera inactivo o bajo control, no tenía mucho sentido preocuparse demasiado por eso. Laura me advirtió sobre los peligros involucrados, así que si algo sucede, supongo que tendría que cruzar ese puente cuando llegara a él. En ese momento, sentí que no podría alcanzar mi siguiente etapa de evolución existencial si no bebiera el contenido del vial. Al final, no pude encontrar ninguna otra solución o camino a seguir, y lamentarlo después de haber cometido el hecho no me llevaría a ninguna parte. ¿Está bien eso? Muy bien, entonces. En cualquier caso, ten cuidado, Rent. Oh, sí, ibas a reunir materiales, ¿verdad? En ese caso, tengo algunas solicitudes propias. Puedes deducir los gastos relevantes de tus cuotas de estudio. Diciendo eso, Lorraine recitó una lista de artículos que quería, incluidos algunos minerales mágicos y otros materiales diversos. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de cuáles eran sus objetivos, a juzgar por los artículos que había pedido. ¿Estás pensando en regalarle algo a Alice también? De cierto modo. Si tuviera que enseñarle los caminos del mago, seguramente necesitaría un foco mágico, si no varios. En primer lugar, también tenía la intención de dar algunas clases sobre la creación de focos mágicos, de ahí los materiales. Supongo que es por eso que pediste varias de las mismas cosas. Sin embargo, mi suposición era un poco desagradable. La magia, o tal vez las artes mágicas en general, se benefician de los efectos de un foco mágico, lo que le permite al mago lanzar hechizos más fácilmente y también amplifica la salida mágica. En algunos casos, ciertos tipos de hechizos requieren un foco mágico para ser lanzado en primer lugar y, en esos momentos, se espera que un mago sea capaz de crear su propio foco. Esta era la razón por la cual los magos generalmente tenían una comprensión básica de la alquimia. Era bueno obtener experiencia práctica, por lo que probablemente Lorraine quería educar a Alice sobre este tema en particular. Yo también fui incluido en la lección, por supuesto, materiales para 3 personas, después de todo. Eso estaba claro, eso es lo esencial, sí. La primera arma de uno es algo especial, Rent. Pensé que sería bueno para Alice probar suerte en el tema. A juzgar por cómo lo había descrito Lorraine, podía inferir que crear el primer foco no era lo que podía hacer un mago común y corriente. Un foco mágico requería cierto grado de técnica y habilidad, por lo que incluso un foco básico de rendimiento promedio no era en absoluto un asunto simple. Para que Lorraine le enseñe a Alice cómo hacerlo. Supongo que también era el deseo de Lorraine que su estudiante disfrutara de sus lecciones y entrenamiento. Y yo también quería que Alice disfrutara un poco. No estás haciendo lo mismo, Rent, continuó Lorraine. Afirmas reunir materiales en nombre del ahorro de dinero, pero eso es todo lo que hay que hacer. Si realmente quisieras algo en tu bolsa, un vial de sangre aquí y allá sería más que suficiente para hacerlo. Sin embargo, decidiste reunir materiales por tu propia mano, todo para crear un arma, un regalo para Alice. Y entonces los dos terminamos haciendo exactamente lo mismo. Qué peculiar. ¿Peculiar? ¿Era eso en serio, ahora? No, no lo creo. No es eso algo que cualquier maestro haría por su alumno. De hecho, se dice que tales eran las tradiciones, hace mucho tiempo, que la primera arma de un estudiante sería un regalo de su maestro. Hoy en día, era más común que un estudiante adquiriera su propia arma. Tenía mucho sentido, teniendo en cuenta que la práctica de llevar a los estudiantes o discípulos bajo el ala de uno era cada vez más infrecuente. Además, aquellos que tenían tutores privados de algún tipo solían ser personas acomodadas. Una vieja práctica, sí. Lorraine asintió con la cabeza. Pocos participan en esa práctica ahora, pero supongo que no hay ningún problema en revivir la tradición. Lorraine sonrió ante su propia sugerencia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.